En la serranía del Perijá, entre montañas que dividen a Colombia y Venezuela, habita un pueblo que ha resistido siglos de imposición, los Yucpa, un pueblo que nació de la tierra y que aún lucha por no perder su raíz. Los Yucpa vivían en armonía con el bosque, su cuerpo no era un pecado, era naturaleza. Cuando llegaron los españoles, los llamaron motilones. Motilones es un apelativo colonial que se utiliza para referirse a los pueblos que no se sometían. De estos llamados motilones surgen dos pueblos hermanos, los Yucpa y los Bari. Los Yucpa de filiación lingüística caribe y los Bari de origen chibcha. También eran clasificados como motilones mansos para dirigirse a los Yucpa o motilones bravos para hablar de los Bari. En el principio los conquistadores intentaron apropiarse por la fuerza. Sin embargo, la selva los defendió. Ahora bien, decidieron cambiar de estrategia y decidieron usar la religión. Y es aquí cuando entra aquello que decía Marx cuando decía que la religión es el opio del pueblo. Para los indígenas esto no fue diferente, y ese opio tenía nombre y lugar. Se llamaba la misión. Allí llegaron los llamados capuchinos, frailes que aseguraban venir a salvar almas, pero que también vinieron a moldear cuerpos y costumbres. Les enseñaron a cubrirse con vestidos de colores porque su taparrabo les parecía pecado. Les enseñaron a rezar a un dios ajeno y a olvidar los nombres de los suyos. Fue entonces cuando la historia cambió de idioma y la cultura empezó a traducirse hasta perder el sentido. Casi sepultaron la historia de un pueblo que muchos aún creen conocer, pero pocos se han detenido a escuchar. Y es que es muy difícil encontrar información sobre este pueblo, incluso es difícil saber cuál era su forma de vestir originaria. Lo poco que se sabe de esta etnia ha tomado años y años de investigación. Son pocos los documentos como el de Ana Cecilia Peña que recopilan a ciencia cierta misiones capuchinas en la serranía del Perijá. Y es que la mayoría de los textos fueron escritos por los capuchinos como Fray Antonio de Alcácer, que convivió con los indígenas, los escuchó y los observó. Sin embargo, aunque sus documentos son material preciado, carecen de perspectiva histórica, y es que no podemos olvidar el contexto de colonización. Y aunque sus textos hoy sirven para comprender a un pueblo que pocos historiadores podrían estudiar desde un escritorio, también hay que entenderlo desde su contexto. Se escribieron más a la defensiva que como un relato neutral. Y es que no se puede ver la historia como bloques homogéneos ni dividirla entre civilización y barbarie como alguna vez propuso Frederick Jackson Turner, porque es que de una forma u otra la historia es mezcla, conflicto y contradicción. Y es que hasta el día de hoy seguimos cometiendo los mismos errores, como por ejemplo cuando los llamamos indios. Indios es un término que incluso pertenece a otro continente. Tenemos que recordar que cuando llegaron los españoles aquí, creyeron haber llegado a la India. Por lo tanto, el término correcto para dirigirnos a nuestros nativos es indígena, que proviene del latín indígena. Eso significa nacido de su tierra. ¿Y a quién le puede quedar mejor ese nombre sino a ellos? Porque es que los Yucpa no vinieron de ningún otro lugar. Ellos siempre estuvieron aquí. Hoy, los Yucpa ya no son vistos como guardianes de la tierra. Muchos los miran con indiferencia, como se mira a quien ya no pertenece a ningún lugar. Recorren las calles pidiendo comida, algunos atrapados en la pobreza y el alcohol, mientras sus tierras, las pocas que quedan, son administradas por cabildos, más arraigados a la política que a su propia cultura. Esta historia me hace recordar la historia de las palomas. Durante muchísimo tiempo utilizamos las palomas para enviar nuestros mensajes. Pero entonces un día de repente, después de haber cambiado sus rutas, después de haberlas tenido en nuestras casas, entonces después de un tiempo simplemente las dejamos sin nido, borramos los patrones que ellas tenían y las dejamos sin un lugar al que regresar. Ahora las palomas están en los parques y a muchas personas les estorban que hay sobrepoblación, que esos animales, que esto y que lo otro. No muy diferente a lo que está pasando con los indígenas, porque es que a ellos también les hicimos lo mismo. Los obligamos a cambiar, los juzgamos, los exiliamos y los olvidamos. Ellos, al igual que las palomas, ya no tienen las rutas claras y tampoco tienen un lugar al que regresar. Pero los pueblos indígenas resisten. Los pueblos indígenas no han perdido la memoria. Y es que un pueblo no muere cuando pierde su tierra. Un pueblo muere cuando olvida quién es. Hoy, la lengua Yucpa es una de las pocas voces que quedan del gran linaje caribe.
Una lengua que ha resistido siglos de silencio y que ahora corre el riesgo de desaparecer. Solo los Yukpa la conservan, como quien protege una llama encendida en medio del viento. Y son las mujeres que mantienen ese fuego. Algunas no hablan español, no por prohibición, sino por promesa. La promesa de no dejar morir la palabra de sus ancestros. Ellas hablan Yukpa con sus hijos, porque en cada palabra vive la memoria del monte, el río y los que ya se fueron. Cuando una lengua muere, no se apaga solo un sonido, se pierde una forma de mirar el mundo.